She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags, called the cab, made space. Chicas, buenos días. Hoy es 6 de febrero, son las 9 y poco de la mañana. Se escucha por ahí la aspiradora que está Fran pasándola. Y nada, os actualizo. Hoy hacemos 40 semanas, es mi fecha probable de parto y tengo monitores. Ahora a las 10 tenemos que estar en el hospital, que me van a hacer por los monitores y me imagino que me harán un tacto también. Os actualizo un poco, estoy muy nerviosa, ¿vale? Yo sé que me entendéis, pero bueno, no sé si será hoy el día del nacimiento, el día del parto. Yo quería dejar este pequeño clip por aquí, por si, por lo que pueda pasar, pues, por si esto se ha iniciado, pues para ir dejando pequeños trocitos y resúmenes de lo que está haciendo o de lo que vaya a ser. Como digo, esta semana no he grabado nada, he estado toda la semana, como ya os dije en el último vlog, que ya iba a desconectar. Pues bueno, os actualizo un poco, he estado toda la semana con dolorcillos como de regla que me iban, me venían. Estos últimos días, desde el miércoles hasta hoy viernes, he estado teniendo contracciones cada vez más intensas. Ayer por la tarde ya las contracciones eran mucho más intensas. Lo que pasa es que están siendo muy regulares. Y nada, ayer por la mañana, cuando me levanté, estaba expulsando lo que yo creo que es el tapón mucoso. No lo sé porque con mi hija no me pasó, pero sí, había hilitos como de sangre y yo creo que es eso. Y esta mañana la novedad es que estoy manchando un poquito también de sangre, pero muy poquito, como si fuese una leve regla. Así que esas son las actualizaciones. Lo dejo por aquí porque me voy, ya os digo, no sé si ahora cuando me explore, si estaré dilatada, si no estaré, si me dirán de quedarme ingresada, de no quedarme, no lo sé lo que va a pasar. Así que yo ya lo tengo todo preparado. Fran está, como os digo, pasando la aspiradora, ha dejado a las niñas en el cole. Y si en algún caso a mí me dejasen ingresar, pues ya mi madre iría por ellas y ya se las traería, ya se encargaría mi madre. Y yo de momento voy a dejar aquí los bolsos, lo voy a dejar todo porque el hospital de mi casa está a 3 minutos en coche. Así que nada, nos vamos ahí. Y si en el caso que me dejasen ingresar, pues entonces ya Fran bajaría, cogería los bolsos, todo y se vendría para el hospital. Así que nada, chicas, que sea lo que sea, estoy muy nerviosa. Esta mañana ya, pues bueno, le he dado como la despedí a mis niñas por si acaso es el día de que sea que me tengo que quedar allí, pues ya, bueno, ha sido muy emotivo. Ellas, las pobres, están, imaginaros, nerviosas, perdidas, llevan toda la semana pendientes a mí, abrazándome, cuidándome y la verdad es que, pues bueno, no me quiero emocionar. Que ya hasta que el día ha llegado, que yo presiento que si no es hoy, pues está cerca, porque ya os digo, estoy con bastantes malestares, me duele, estoy teniendo contracciones, así que eso es todo lo que os puedo contar hasta el momento. Soaking wet clothes. I called you from a payphone. Could barely hear what you said, but you told me that I'm no longer the one you want. Ya estoy por la casa, os voy a contar muy brevemente lo que me han dicho. Está todo oscuro porque se ha puesto otra vez a llover muchísimo, hace un día malísimo. Y bueno, pues eso, que os cuento muy brevemente, porque en este mismo vídeo quiero el día del nacimiento, ya lo he dicho antes, continuarlo. Entonces, pues bueno, nada. Que me han puesto monitores, que todo está bien, la niña está bien. A lo primero me han dado un zumo porque estaba como muy dormida, no se movía mucho, entonces me han dado un zumo. Pero ya pues como que se ha despertado y nada, le han controlado su ritmo cardíaco, a mí me han controlado las contracciones y eso, y nada, todo muy bien, todo perfecto. Luego he pasado
Me he tenido que hacer de nuevo las analíticas, tanto de sangre como la del estreptococo, porque ya me habían caducado, porque me la hice en la semana 36, caducan a las 4 semanas. Entonces, pues nada, me las he tenido que volver a repetir y me han sacado sangre, lo que os digo, me he hecho lo del bastoncito y luego he pasado con la ginecóloga. Y nada, me ha hecho una eco, que está todo bien, la niña pesa ahora mismo 3.300, el líquido amniótico bien, la placenta está alta, ella está súper encajada con la cabeza mirando como para mi culete, que es donde tiene que estar. Y nada, le he dicho también que estoy teniendo así pequeños dolorcitos, o sea, estoy teniendo contracciones, dolorcitos y que también estoy manchando un poquito. Me ha dicho que eso es normal y que lo más seguro es que el parto esté cerca, pero como de momento todo está bien, la niña está bien, pues nada, para casa. Así que nada, aquí estoy. Fran ha ido a recoger a las niñas, que ya es la hora de salir del cole. Y ya está, yo me voy a poner mi pijama, voy a estar tranquila y a esperar que llegue el momento. Yo creo que no tardará mucho, yo creo que para quizá esta noche, mañana, sábado a lo mejor, me pongo de forma natural. Pero si no es así, pues me han dicho que para el día 12 de febrero me volverían a ver. O sea que, imaginaros. Pero bueno, espero yo que en este mismo vídeo no os tenga que decir que no me he puesto y que voy al día 12. Espero yo que en este mismo vídeo ya me veáis los siguientes clips que me voy a ir para el hospital. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week, and this just can't be how it's supposed to end up. It's not enough, and maybe time will make you fade. But I don't know if I'm ready to just let you go away, like my friends think I should. Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do. Honestly, I can't remember if you love me, or maybe I'm just feeling lonely. I don't know. Just let her go. She got herself a guy, and he's good. No, he's great. Everything she wanted packed behind the pretty face. But I kinda hope he breaks her heart into little pieces and let me pick them all back up. Bueno, pues actualizo un poquito por aquí. No sé lo que pueda grabar porque esto está siendo no como a mí me hubiese gustado. Esta tarde, a cosa de las 2 de la tarde, hoy 6 de febrero, bueno, ya es 7, a cosa de las 6 de la tarde, hoy de las 2 de la tarde, perdón, he empezado a sentir contracciones y cada vez más. Sobre las 5:30, 6, me he venido para aquí, para el hospital. Y nada, he estado en monitores durante por lo menos 2 horas. Me han explorado y nada, resulta que para mi sorpresa, pues no había borrado nada de cuello de útero, pero estaba teniendo muchas contracciones. En fin, que me han dicho que me estuviese un tiempo en la sala de espera y al rato me volvían a llamar. Al rato me han vuelto a llamar, me han puesto en monitores y lo mismo. Han visto que tenía muchas contracciones, pero que el parto no se terminaba de iniciar. Entonces, pues nada, me venía un poco abajo, la verdad, porque yo pensé que esto iba a ser mucho más rápido y está siendo muy lento. De hecho, no estoy ni de parto, pero estoy teniendo muchísimas contracciones y muy dolorosas. Total, que me han dado la opción de ingresarme. Ves cómo pasó la noche. Me han traído una pelota, me han dado varias opciones y me han dicho que, pues eso, que vamos a ver cómo va el transcurso. Si a lo largo de la noche voy dilatando, porque bueno, estoy de 2 centímetros, pero todavía no se considera que el parto esté 100% activo. Así que nada, aquí estoy. Ahora voy a enseñar un poco, voy a hacer un pequeño room tour de la habitación.
Ya os digo, no sé lo que voy a grabar ni lo que pueda, porque ya sabéis que cuando te dan los dolores no tienes ganas de nada. Fran está el pobre hecho polvo también. Llevamos todo el día aquí en el hospital desde por la mañana. Está súper cansado y como bien hemos hablado muchas veces, pues estos son momentos muy íntimos para estar tranquilos, para estar en pareja. Y bueno, os intentaré ir avisando como sea, aunque sea os lo dejaré escrito, os dejaré pequeños clips para que vayáis sabiendo un poco la evolución. Pero de momento pues nada, la matrona me ha dicho que hará contracción. Bueno, que la matrona me ha dicho que a veces los terceros partos tardan mucho en arrancar, pero que una vez que arrancan suelen ir muy rápido. Claro, yo estoy muy desilusionada, la verdad, porque yo pensé que iba a ser rápido. Yo tuve unos partos muy malos con mi hija, muy malos. De hecho, el de Triana fue malísimo. Tardó mucho en dilatar, pero tenía la esperanza de que este fuese más rápido, más fluido, de que llegase y fuese todo pum, pum, pum. Pero no está siendo así. Está siendo bastante agotador, bastante lento y nada. Os seguiré actualizando, ¿vale? Ahora me voy a dar una ducha, que me la han recomendado. Me voy a poner un ratito en la pelota también, a saltar y nada. Y intentar descansar lo que pueda esta noche, para mañana tener fuerza. Y ojalá que mañana me digan que, pues que estoy dilatada de por lo menos 3, 4 y que tengo el cuello del útero borrado y que el parto ha iniciado. Ojalá. Esa es la entrada de la habitación. Esa es la entrada. Por aquí tenemos el baño. Por aquí me han dejado algunas cosas. Empapadores, esponjas para ducharme. Más empapadores, toallas, otra bata. Por aquí estoy yo con la bata. Por aquí está Vega, todavía dentro. Y bueno, la ducha es así, el baño. Por aquí tenemos la cama. Ahí está Fran, que está muy cansado, el pobre. Saluda. Está el pobre cansado. Lleva todo el día también esperándome. Lleva todo el día en la sala de espera, esperándome. Bueno, por aquí tengo mi cama. Aquí me han traído un zumo para que tome, porque me han dicho que es importante para dilatar, está hidratada. Por aquí compresas. Aquí me han dejado una pelotita para saltar también. Y poco más. Y los bolsos, que creo que los por aquí es para guardar los bolsos. ¿Dónde los has puesto? Aquí, ¿no? Aquí tenemos los bolsos. Venga, di algo a la cámara, que ya está más tranquila. Y anda, eso no es algo. Enseñártelo. Estamos aquí en nuestra suite. Estamos ya en el paritorio. A las 3:55 de la mañana del día 7 de Ya me han puesto febrero. la epidural. Lloviendo. Estoy en paritorio. Todo marcha bien. Vega está perfecta. Señal bonito. Sí, que vi que hay interrogaciones. Nos han atendido muy bien y Enseña todo. la suite. La suite es presidencial, igual que la de hace 7 años. Madre mía, no cambia esto nada. Dan ganas de tener otro hijo. ¿Perdona? ¿Perdona? Vale, duérmete un rato, venga. Bueno, pues eso, chicas, que ya estoy en paritorio. Ha ido todo rápido, gracias a Dios. Al final, el último clip
que os he puesto, pues justo después han empezado a darme contracciones fuertes y en una de esas he roto la bolsa. Entonces he llamado y han venido y me han dicho que efectivamente había roto la bolsa. Entonces me han empezado a dar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y de estar de 0 me han explorado y estaba de 4, o sea, casi súper rápido. Así que me han dicho que nos íbamos a paritorio. A mí sí, porque lo he pasado fatal, o sea, no podía aguantar el dolor. Porque han sido muy rápidas, muchas. Es que he dilatado hasta 4 en cuestión de nada. En cuestión de 10 minutos, ha sido súper rápido. Tengo todo esto de llorar, que se me ha... Pero bueno, es que no me ha dado tiempo ni a desmaquillarme, nada, nada. Así que... ¿Qué hace? Así que nada, me han traído a paritorio, me han puesto la epidural. Los médicos han sido súper apañados, se han reído muchísimo con nosotros. Se han reído mucho con nosotros porque hemos empezado a decirles bromas, bueno, Fran, haciendo sus típicas bromas y la verdad que han sido muy apañados. Ahora nos han dejado tranquilos aquí. Nos han dicho que descansemos, que durmamos un ratito y nada, que si siento presión o algo, pues que llame. Pero de verdad que han sido súper bonitos. Súper bonitos han sido los médicos. Y ya son las 3:58 de la mañana. Allí lo pone. Vega va a ser fiestera. Van a hacer... La Triana estábamos también a esta hora aquí. Viernes y de madrugada, o sea, va a ser fiestera. Y nada, ella está bien, todo bien, o sea que yo estoy contenta. Y nada, Fran ha bajado por un cafelito y ya está. Así que espero que la próxima vez que me veáis, ojalá, sea con ella en brazos. Cuando están los médicos y eso, a mí no me gusta molestar, no me gusta romper esa magia ni estas pendientes móviles. Yo creo que se comprende, así que nada. Pero bueno, por aquí estoy siempre actualizando. ¿Quieres decirle algo a tu hija? Que viene en camino. A la que viene en camino. Que salga rápido. Salga rápido y que se vaya pronto de la casa. Qué malo es, tonto. Ay, qué tonto. Bueno, por ahí está su cunita. Y aquí está la mía. Estoy notando cómo me sale líquido. Aquí tengo esto. Líquido de... Líquido amniótico. Claro. Vamos a intentar dormir un ratico y descansar. Ah, mira, qué sofá más chulo. Se abre, ya se va a hacer su cama ahí. No voy a dormir, me tomo un café por dormir. Bueno. Yo siento las piernas que no las siento. Toma. Está lloviendo. Y mi coche casi que se ve desde aquí. Gordi, me pican las piernas. Estamos en el expulsivo. Dilatación completa a las 5:40. Pero no llores. Si no lo has visto. Parece que está como... Mira, mira, que se mueve para acá. Mira las piernas, las pone como si hubiese estado de nada, ¿verdad? Pero vamos a ver, si es que no para. Madre mía. Que se quiere poner la teta. ¡Madre mía! Mira la mía. Pero bueno, esta niña. Oye. Si no da tiempo Enhorabuena. ni a ver a nadie. Que no veas, espérate. Madre mía. A ver este brazo. Ay. ¡Ah! Ya estamos quejándonos. Vamos con este gorrito más bonito que todas las cosas. Enhorabuena, preciosa. Enhorabuena, Pamela.
Por ahí está el papá. Con su bebé. Ay. La haga llorar, ¿eh? ¿Quieres ver cómo yo? La verdad casi cogerla y callarse. Conmigo no va a llorar. Es que tiene más mano que yo para los niños. Mira qué tranquilita está. Yo no la puedo llevar a un paseo. Bueno, no hemos contado nada del parto. Todo ha salido perfecto. Bueno, ya lo contaré. Ahora es que estoy un poco exhausta. A ver. El caramelito. Mira. Parece un cucurucho. Mira. Me consulto comiéndose su pulgar. Bueno. Pues ya está aquí el papá y me va a poner la comida. Por aquí está la chiquitina. Dormía. A ver. ¿Qué tengo de menú? ¿Quieres que le eches sal al aceite? No. Tostada de aceite. Y una banana canaria. Una banana. ¿Y eso qué es? Tomate y el café con leche. Ah, vale, café con leche. Estupendo. Toma, Ah, no mira, vayas me a han traído pelar, mermelada. Que no mermelada. Ah, vale, que es tomate. Ya, esto es tomate. Pues entonces nada. Las piernas de dinosaurio. Estás haciendo un video tour. Mira, mamá. Ay. Mírame Ay. Hola. Hola, mi amor. El menú del mediodía. Fideo. Por aquí. A ver. Carne. Tiene buena pinta la carne. Claro, la alcachofa está... Que la dejes tranquila, que mujer que está tranquila. Por aquí Cubones. estamos ya con el sueño. Esto de llevar 2 días sin dormir. Ay, yo no. Por aquí, agua y pan. Esa es la comida de hoy. Hubones. Y todavía tengo por ahí el desayuno. Bueno, pues Fran ha ido a comer. Esta niña es muy buena. Mirad qué tranquila está. Mirando ahí a la nada. Me he comprado, porque estoy dándole pecho, estas pezoneras que me han recomendado. Ha bajado Fran y me las ha comprado. Pero no hay manera. Se admiten consejos de lactancia, porque la verdad es que estoy con grietas, pasándolo regular. Pero bueno, todo será adaptarse. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Ya, mi vida. Ya, cariño. Es muy buena. Es muy buena. La verdad es que duerme y come. Y os voy a enseñar un poquito esto. Bueno, no tiene mucho que enseñar, pero esta es... Ahí está Fran con el ordenador, que está trabajando, haciendo cosas. Mi cama. Por aquí tenemos... pues una... Esto. Es que yo pido almohadas para ponerme el brazo así, porque si no... Esto es un cambiador para la bebé y por aquí me han dejado body. Aunque yo le voy a poner un pijamita suyo esta tarde, gasitas para cambiarlas y unos pañales. ¿Veis? Aquí te lo dejan todo. Y para mí, que ahora me voy a duchar, en cuanto Fran venga, y a esta niña la vamos a poner guapa también para que la vean su hermana. Que esta tarde vienen su hermana a verla. Pues la he cogido, porque ha llorado un poquito. Por aquí tenemos el aseo. A ver si puedo darle la luz con una mano. Ah, esta luz no es. Pues no sé cuál es la luz. Bueno, que por aquí está el aseo. Y aquí me han dejado, pues como veis, toallitas para ducharme. Todo. Todo. No, mi amor. I can try if you let me. Without lies, I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air, thought I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts.
chicas, me acabo de duchar. Mirad lo que tengo por aquí. Estoy pendiente de la puerta porque acaba de venir el pediatra a mirarla. Son las 5 ahora y acaba de estar el pediatra mirándola. Está perfecta. Ya os contaré, necesito que me digáis si queréis que os cuente mi parto, que haga un vídeo, pero ya os digo que ha sido precioso. Ha sido un parto mágico, muy bonito, y tanto ella como yo estamos perfectas. De hecho, aquí podéis verme. Me acabo de duchar porque ahora viene Triana e Irene a conocer a su hermanita y me apetecía pues primero darme una buena ducha y después quiero que me vean. Me he puesto un poquito de crema de color y eso, y me estaba pues eso, maquillando un poquito, muy poquito, pero no, ya como ha venido el pediatra y he tenido que cogerla, pues nada. Pero eso, que lo que quiero es que me vean con buena cara, no quiero que me vean mal. Me he puesto la batita esta para quitarme la del hospital y me iba a peinar un poquito también. Uy. Y eso, y quiero que me vean bien, que me vean con buena cara y que me vean... Y eso, hermanita, lo mismo. Ahora la voy a vestir, le voy a poner un pijamita y le voy a quitar el body este que tiene que tener, porque aquí en el hospital es lo suyo que lo tenga, porque vienen los pediatras, le quitan el nudito, la pueden mirar bien. Entonces aquí en el hospital, aparte hace mucha calor, no es lo suyo tenerla con pijama muy entero ni nada de eso. Y nada más, por aquí os voy a cerrar este vlog que va a ser el parto y esto, y el día de hoy. Del parto sinceramente podía haber grabado todo, porque fue las personas que nos estuvieron... No, cariño, no. Los profesionales que nos atendieron fueron, vamos, nos decían que hiciésemos lo que quisiésemos, que pusiésemos música, que como más cómodo estuviésemos. Vamos, ya os contaré si queréis cómo fue mi parto, pero vamos, que fueron personas preciosas, de verdad, fueron unos profesionales de los pies a la cabeza. Y ya os digo, podría haber grabado perfectamente mi parto, pero no lo grabé, porque en esos momentos grabé 4 cosas, contar, porque en esos momentos yo no tenía, quería disfrutar el momento. Yo sé que me entendéis. Así que nada, grabé cuatro cosillas tontas que por ahí os pondré y os juntaré con el día de hoy. Y en el día de hoy, ¿qué os cuento? Pues nada, que el día ha sido tranquilo, estamos muy bien, tanto ella como yo estoy perfecta. Esta mañana me miraron, no me han dado puntos, nada. Me han dicho que estoy perfecta, que como si no hubiese parido. Me han dicho, vamos, se te ha quedado todo perfecto. Y eso fue. ¿Y la mascarilla? ¿Te han dicho que te la pones? Hay un sargento de hierro ahí abajo, ¿eh? Sí. Bueno, que todo perfecto. Y ella pues lo mismo. Ella está perfecta, todo perfecto. Así que pues nada, que estamos muy bien. Yo me he duchado ahora. Mira madre que guapa está. No, porque no me ha dado tiempo a terminarme, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues entonces cuando te termine ya eres un bombón. Sí. Bombón. Y nada, pues eso, que esta niña está muy bien, mirad qué colorcito tiene, está genial. Y yo pues también estoy muy bien, la verdad. Yo me levanto, esta mañana han venido a levantarme para llevarme a hacer pipí, pero luego me han dicho que como estoy tan bien, pues nada, que vaya yo sola. Yo me estoy levantando, estoy yendo al baño, me estoy duchando, estoy perfecta, la verdad. Excepto que me duele un poco donde me pusieron la epidural, me duele ahí esa zona. Y luego pues que estoy teniendo pues los típicos dolores estos que te dan después del parto del útero, volver a su sitio. Pero vaya, que eso es totalmente normal. Mira qué tranquila está. ¡Hola! Y nada, la tengo aquí puesta en la luz, porque nos han dicho que es bueno ponerla a la luz, porque siempre nacen un poquito rojitos por los glóbulos rojos, y nos han dicho que es bueno que le dé la luz. Y nada, acaba de irse el pediatra y todo está genial. Todo está genial, ¿verdad? Ella nació súper bien, ha nacido con muchísima fuerza, vitalidad, Muchísima uña. muchísima uña, todo perfecto. Ha tenido un parto y un nacimiento perfecto, en el que ni ha sufrido ni Hombre, hay que nada. reconocer que no ha dado a luz porque ha nacido de noche.
Claro. Bueno, ya eran las 7 menos 10 de la mañana, ya era de día, ¿eh? Era ya de día que yo veía por No, la... no, de día no era. ¿No? Ahora sale de 10 hasta las 8 y cuarto. Sí, pues entonces será que yo estaba un poco Que tú inocente. estabas hasta un día. Pero bueno, y Hola. nada, vamos a vestirla. La vamos a dejar en su culo un rato que no la he cosido. No, vamos a vestirla, que viene su hermanita a verla. Y yo voy a merendar, que por ahí tengo la merienda. ¿Eh? Venga, toma, que se la voy a dar a papá. Ay, toma. Ay, con papi. Un ratito. Aquí tengo mi merienda, que es una manzana. Y un café que me lo voy a tomar ahora mismo. Yo creo que es café. Coge salchichón. Ay, el salchichón, qué bueno. Sí, creo que es manzana, leche, no, leche, sí, leche descafeinada y fruta del tiempo. Por allí, papá con bebé, a la despedí. Adiós. Y yo pues nada, por aquí estoy. Me he puesto este camisón, como os digo, así va la barriga. Ya os la enseñaré. Pero vamos, bastante bien. Bastante bien. Y ya está. Y a esperar que vengan las niñas. Os voy a abrir un nuevo vlog. Así que ya en el siguiente vais a ver la reacción de las niñas. Y vais a ver seguramente la salida del hospital. Sí, yo creo que grabaré la reacción de las niñas y la salida del hospital. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, como siempre. No sé lo que saldrá, porque ya os digo, el momento del... Ayer yo no, lo último que quería era pensar en nada. Quería vivir el momento, estar yo bien y mi niña bien, lo más importante. Y ya está. Así que, pues nada, que gracias por estar ahí un día más. Gracias por todos los mensajes también que me habéis dejado en los vídeos anteriores, en el vídeo que subió del nacimiento, en el vídeo anterior. Gracias, de verdad no tengo palabras. No sé si cuando veáis este vídeo ya habré contestado, lo mismo no, porque es que ahora mismo no me da la vida, como comprendéis, con un bebé. Estoy también con el pecho, dándole el pecho, que estoy aprendiendo porque yo nunca he dado pecho. Entonces estoy aprendiendo y me está costando bastante porque la niña además como que mastica, no hace el agarre bien, mastica, entonces me está haciendo polvo. Pero bueno, poco a poco, con paciencia, ponérsela mucho y sobre todo eso, paciencia. Pues nada, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, que seguro va a ser precioso porque va a ser la reacción de las hermanas.